Bienvenidos de nuevo a su programa Encuentros con su servidor Gilberto Pérez Castillo. Hoy tenemos también un programa variado donde encontraremos espacios, personajes, historia de nuestro estado y de nuestra sociedad. Les recuerdo que usted y yo podemos estar en contacto durante el programa y también durante toda la semana para recibir sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. En Facebook me encuentra como Gilberto Página, así me encuentra en Facebook, y en Twitter mi cuenta es @Gilberto Pérez. Hoy vamos a ir a conocer el estudio del pintor y arquitecto Héctor Navarro. Nos recibe en su estudio, nos platica su trayectoria, nos platica su técnica, su obra, uno de los artistas más importantes que tiene nuestro estado. Así que vamos a ir hasta el estudio de Héctor Navarro para que nos platique sobre su trayectoria y su obra. Acompáñenos a conocer a este artista y a conocer dónde trabaja él mismo. También vamos a ir a una cantina, a una de las cantinas más tradicionales de Guadalajara, la cantina La Fuente. Ahí me encontraré con Rogelio Corona, su propietario. Rogelio nos platicará sobre la historia de La Fuente, sobre el lugar, quiénes han estado ahí, y también nos platicará sobre la ya mítica bicicleta que se encuentra ahí esperando a su propietario, y nos platicará la verdadera historia, qué está haciendo la bicicleta ahí, quién la dejó, y nos contará la realidad. Hay muchos mitos sobre la misma. Rogelio Corona, su propietario, nos contará la historia verdadera de la bicicleta. Seguimos con la serie de mercados que el periodista e investigador Guillermo Gómez Sustaita nos hizo el favor de realizar para usted. Hoy estaremos en el Mercado Alcalde, uno de los mercados más tradicionales y de mayor historia en la ciudad de Guadalajara. Usted se va a sorprender de saber que ahí, desde el siglo XVII, ya funcionaba como mercado, y Guillermo Gómez Sustaita nos llevará a recorrer sus pasillos, a conocer sus locales, a conocer sus personajes y la historia de este importante y tradicional mercado, el Mercado Alcalde. También, como cada semana, le tendré una recomendación para una lectura. Le recomendaré un libro. En esta ocasión, el libro se llama Cocinar. Es un libro de Michael Pollan. Es un libro bastante interesante que nos hace referencia de las diferentes técnicas que hemos inventado los seres humanos para cocinar, de la historia de cómo hemos ido desarrollando estas técnicas, y la verdad, una lectura que se le hará agua a la boca mientras vaya pasando las páginas del mismo. Más adelante le platicaré más sobre este libro, y también, como cada semana, le tendré alguna recomendación de aplicaciones, de páginas o de programas para que usted aproveche mejor su vida digital. Así que, sin más, acompáñenos, iniciamos Encuentros con su servidor Gilberto Pérez Castillo. Originario de Guadalajara, Héctor Navarro es arquitecto, pintor y escultor. Su trabajo se ha expuesto en espacios por todos los lugares del mundo. Su obra es parte del patrimonio de museos muy importantes como el de Filadelfia, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno de Latinoamérica. Es el único pintor que ha recibido en 2 ocasiones el Premio Jalisco. Siendo yo estudiante en la secundaria, tenía el maestro de dibujo Jorge Martínez. Jorge Martínez en ese momento estaba formando la Escuela de Artes y Letras, que se llamó en ese momento. Entonces, pues, yo hice en el momento que estaba en la secundaria, pasé a la preparatoria y después pasé a arquitectura, ya después de haber cursado los cursos de pintura en la Escuela de Artes. Para completar mi educación, pues entré a arquitectura. Pues yo hice mi primera exposición en 1960, o sea, son hace 55 años. Bueno, el parteaguas es de que en ese momento en México se estaban produciendo muchos movimientos artísticos. Entonces había convocatorias nacionales y pues yo traté de entrar en esas convocatorias, y así ha sido, empezando con la Jóvenes Artistas de México en el 65, que fue
lo que se llama ahora, o se llama ruptura. Bueno, la lista es, siempre todos los artistas nos dejan algo hay que aprenderles. Pues hay vivos y muertos y de todo. Todos nos dejan alguna cosita, alguna enseñanza. Por ejemplo, pues José Luis Cuevas, de él aprendí que él constantemente estaba trabajando, aún hablando por teléfono, hacía una libretita con dibujitos. O sea, es un permanentemente estar elaborando, creando una actividad. Bueno, lo que más me gusta me hace feliz es que la obra que hago me gusta hacerla. Y me disgusta que no me salga. Ahora vamos al mercado Alcalde. Le platicaba que es uno de los mercados de mayor tradición en Guadalajara. Su historia, su tradición data desde el siglo XVII. Por eso es uno de los mercados más antiguos y de mayor tradición en la ciudad, en la capital de Jalisco. Este mercado Alcalde, también es conocido como el Mercado de los Toros, porque ahí, en ese lugar, en algún tiempo funcionó precisamente una plaza dedicada a la fiesta taurina. Vamos entonces a acompañar a Guillermo Gómez Ustaíta, a este reconocido periodista e investigador, a recorrer los pasillos, los puestos y a conocer a los personajes de este mercado. En este mercado, les recuerdo, hay, además de frutas, verduras, todo lo que nos sirve para la mesa, para la comida familiar. También hay comida ya preparada, la famosa birria y los famosos chilaquiles, que ahora los verá, se le va a hacer agua a la boca, se lo aseguro. Vamos al mercado Alcalde. Los olores a comida se confunden con el segundo nivel del mercado, que es sin duda la zona más tradicional. Ahí sobra qué comer, a toda hora, de acuerdo al gusto y para todos los bolsillos. Carne asada, carne en su jugo, tacos de cabeza que no pueden faltar. La fama del caldo michi, que cuando el mercado Colado preparaban los chinos que habían llegado a Guadalajara. Y la birria tiene un lugar aparte, son varios los locales que la venden. Las fondas son de los negocios más tradicionales del mercado, son como una herencia de la época de la colonia, cuando preparaban comida sencilla, barata, en los márgenes del río San Juan de Dios, que todavía no estaba embovedado. Yo me llamo María Ayala Cabrera. Tengo 60 años aquí, ya casi los 60, desde que estaba el otro mercado ahí. Nosotros preparamos pura comida mexicana. Pura comida mexicana. ¿Quiere que le diga qué? Sí, platícame de eso. Sí, son guisado, bistec de res guisado en verde, en rojo, chicharrón de panza, chiles rellenos, albóndigas, sopa de arroz, de fideo, de espagueti, caldo de res, caldo de pollo, mole. El mole, aquí se vende mucho el mole poblano porque aquí lo hacemos, lo hacen mis hijos. Mole poblano, el pipián. En el mercado Alcalde, bueno, hay que recordar que antes había otro mercado más bonito que lo hizo Ernesto Fuchs, el anterior. Mucha gente dice que ahí estuvo una plaza de toros, pero hay personas que venden, entre ellas doña Mari, que dice que desde que ella tenía 5 años, su mamá la tenía ahí lavando los trastecitos, ellas vendían en la calle cuando tumbaron el mercado anterior, y dicen que estaba a una cuadra abajo, que no es cierto que estaba donde está ahí el mercado, ¿no? La gente que les contaban sus padres, ¿no? Pero te digo, ahí también es famoso los elotes. Ahí en San Juan, en el mercado ayuntamiento, que antes no tenía nombre, de San Sebastián de Analco, los elotes. Ahí sí, la gente va a comprar elotes por mayoreo, por el lado de Pino Suárez. Muchos locatarios son de la segunda y tercera generación de los que comenzaron en el antiguo Jacalón porfirista, pero también lo son de las bodegas y tiendas asentadas en el perímetro de un mercado tradicional del centro histórico de
La historia de una sociedad y de una ciudad no es solamente su historia política, también es la historia social, la historia de cómo la gente vive y de cómo la gente se recrea. Y una parte del centro histórico de Guadalajara tiene que ver con la historia de la recreación de su sociedad, y parte de la recreación de una sociedad son sus cantinas. Las cantinas han sido centros no solo de diversión, también han sido centros de debate y centros de convivencia y centros culturales. Y sin duda alguna, una de las cantinas que reúnen más la historia, la convivencia, la recreación y la cultura en Guadalajara es la Cantina La Fuente, que está precisamente en el corazón del centro histórico de la ciudad, en este centro donde la ciudad se fundó, donde la ciudad ha vivido sus mejores épocas y la mejor parte de su historia. Por eso me da mucho gusto volver, porque soy cliente frecuente de La Fuente, y estar aquí con Rogelio Corona, su propietario, para que nos platique la historia, los cambios que ha sentido La Fuente, y para que nos platique el presente y el futuro de este lugar, muy conocido por muchos tapatíos, muy conocido por muchos extranjeros, y que sigue siendo un referente obligatorio de la ciudad. Rogelio, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, Rogelio, pues platícame primero sobre este gran lugar, que sin duda es una referencia de la ciudad para propios y extraños. Pero platícanos un poco de la historia. ¿Cuándo se fundó La Fuente? La Fuente la fundó don Florencio López en 1921. Él era empleado de otra cantina en aquellos tiempos, que desconozco el lugar, y se separó. Esto lo puso aquí en Avenida Hidalgo, donde hicieron la plaza. Cuando era calle todavía. Cuando era calle, era un centro comercial, se puede decir que muy grande, ¿verdad? Sí. Había jarcierías, loncherías, Era y había una extensión del centro. Sí, exactamente. Sí. ¿Verdad? Bueno, una extensión era parte del centro, nomás, digo, los que ahora nos tocó ver esto, pues no vimos todas las calles que estaban precisamente en estas plazas, ¿no? Esto estuvo en Hidalgo, entre Pino Suárez y Liceo, Ah, ok. a un costado del museo, Enfrente de entonces, sí. en la Plaza de la O Liberación. sea, donde ahora es la plaza, ahí fue. estaba la cantina. Sí. Ey. ¿En qué año más o menos? 1921. 1923 dejó de venir allí porque se enfermó el señor, y le dejó a sus hijos en ese orden, al responsable José, Andrés y Toño. Ah, ok. Les dejó el negocio. Estamos hablando de 1921, cuando el país era otro. Estamos hablando de... Tenía 100 años México de ser independiente. Estábamos apenas resolviendo la turbulencia de la revolución. Estamos hablando de una ciudad totalmente diferente. ¿Sí? Y nosotros vamos para los 100 años. Sí. 1921. Entonces, estamos hablando de que la tiene ahí, en donde ahora es la plaza, enfrente de lo que ahora es el museo, cruzando la calle de Hidalgo. Sí. Ahí la funda en 1921, viene Sí. de ser cantinero, empleado de una cantina, y, digamos, se independiza y hace su propio lugar Su ahí. propio negocio. Y me dices que está ahí, pues, prácticamente 2 años atendiéndola. No, bueno, él atendió 2 años aproximadamente, pero en la época de González Gallo, que hizo la plaza, Sí. se vino a este local. Ah, ok. Entonces de ahí se vienen. De aquí se viene a Pino Suárez. Y se quedan sus 3 hijos. Se en quedan Cal- sus 3 hijos acá. Sí. ¿Y ellos cuánto tiempo se quedan con ella? Mira, José duró hasta 1980-81. 1982 la rentó. Ah, ok. Falleció José 81-82. En el 82 la rentaron y yo tomé posesión 1 de enero de 1983. Estamos hablando también, para quienes no lo recuerdan, de una etapa en la que las cantinas estaban prohibidas para las mujeres. Completamente. No había ingreso a las mujeres, era una Completamente. cantina, digamos, de las tradicionales. Hay quienes dicen y recuerdan, algunos no las vieron, otros sí las vieron, de una cantina pues, meramente elemental, digo, no tenía las facilidades que ahora tienen de baños y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Lo tenían como antro, Sí. como cosa prohibida. Era un lugar, digamos, Bajo. de bajo Bajo. nivel, de bajo perfil, sí. Que no era así, porque la clientela de aquí, cuando yo la conocí aproximadamente en 1968, pues eran puras personas mayores. Sí.
Aquí jugaban dominó, eran muy tranquilos. Sí, no era una cantina de mala muerte como No, la conocemos, no. ¿verdad? Nunca lo fue. Nunca Tal lo vez fue. el lugar donde estaba y el ambiente alrededor, ¿no? Y el nombre, Sí. antes el decir cantina era antro, Sí. era vicio, era lo más bajo que había. Y estás hablando de un giro que no permite comida. ¿Ese es el tema de la cantina o sí lo permite? No, yo creo que aquí hay un error. Sí. Cuando yo pagaba inspección y vigilancia, eran horas extras. Entonces, buscando los recovequitos que hay por ahí en la ley que nos asistía, porque éramos muy pocas cantinas, seguimos siendo muy Sí, muy pocas pocas, cantinas. Le busqué la manera, llevé un diccionario al ayuntamiento y me dijeron, es que lo tuyo es cantina. Y le dije, mire, vea lo que es una cantina, lugar para beber y comer, Así que es es. lo mismo que un restaurant bar, yo no veo la diferencia. Así es. Entonces nos quitamos unos impuestos por pagar ahí. Que además era una estupidez tener un lugar donde se bebiera y no se comiera, digo, con todo respeto para quien lo diseñó así, ¿no? Ahora nosotros agarramos parte de la finca que viene siendo con otro propietario Sí. y pusimos un restaurante. Por esa ventanita que ves ahí pasamos la comida. Se supone que todo esto, hasta la vuelta, era la finca de Francisco Velarde. Sí, Era el lugar donde quería traer a Maximiliano. sí. El que le llamaban el burro de oro. El ¿O era? burro de oro Sí. era Francisco Sí, Velarde. Francisco. Y Maximiliano, pues era el... Ajá. Y bueno, entonces se queda este señor hasta el 80 aproximadamente. aproximadamente. ¿Quién sigue de dueño después de eso? Se queda Andrés y Toño, pero Andrés era abogado, entonces él nomás venía a ratos. Aquí la cosa es que ellos atendían, compraban, lavaban, trapeaban, hacían todo el quehacer, iban al banco, el hielo, como era vaso costillón, no se usaba casi este vaso, era como el de veladora Sí, grande. sí. ¿Verdad? Entonces compraban barra, picaban el hielo y era muy fácil agarrarlo con la mano y meterlo al vaso. Entonces ganaron mucho dinero, a los hijos los atendieron muy bien, todos hicieron carrera, ninguno se quiso quedar en este negocio, ¿verdad? Lo anduvieron ofreciendo a mucha gente y no lo querían que porque los iban a quitar. Ah, A mí en el año 1982 me lo ofrecieron. Entonces don Toño me dijo, agárralo. Estábamos casi a la entrada, estaba Jaime Álvarez del Castillo, José Flores, Ramón Bonche y yo. Me dijo, no seas tonto, en otras palabras, Sí. agárralo. Yo te ayudo. Yo trabajaba para Pemex. Y vendía un champú de jojoba viejo. Entonces lo agarré, empezó a cambiar esta situación porque vino un hecho muy agradable. Llegó la mujer. sí. Y la mujer vino a favorecernos, a quitarle esa mala fama que tenían las cantinas, ¿verdad? Y ¿En ahora qué año son fue las eso? modas. Yo creo que fue en la época de Miguel de la Madrid. Yo los años esos no Los me 80, los sé. sí. Por ahí, no, un poquito después, porque yo llegué el 83, Ah, sí. Sí, tienes razón, ya principios de los... ¿verdad? Sí. Ahora, la parte tú te quedas con ella 1 de enero de 1983. ya como propietario. Ya como propietario. Ya te la traspasan a ti, tú te quedas ya Sí. con ella. ¿Y sigues tú trabajando o ya te dedicas de tiempo completo? No, sigo trabajando. Es un negocio muy bonito, muy diferente a lo que yo esperaba. Sí. Yo cuando me lo dieron no tenía ni una idea, ¿verdad? Pero aquí conoces un mundo de gente, Sí. de todo. La mayoría buena. Tú fuiste cliente de aquí. Yo la conocí antes de las Olimpiadas, Ah, ok. 1968. ¿Y te gustó? Sí, veníamos de vez en cuando, te digo, había puras personas mayores, puros empleados de correos, de telégrafos, de los bancos de aquí de al lado, pura gente tranquila, buena onda. No digo que los de ahora no lo sean, Ah, no, pero es no, muy así diferente. es. Ahora llegó más juventud. Sí. ¿Verdad? Y tú te quedas con ella, ¿le haces cambios? No. Bueno, le hago cambios en cuanto a que crecimos, era de un La parte solo física, lado. sí. Entonces, antes del 2000 compramos el edificio, nos ampliamos a la parte que tú ves aquí Sí. enfrente.
vemos estos arcos que estaban tapados, que era una pared, y pues cambia. Que se rescataron, ¿no? Se rescataron, Sí. vino el INAH, se le tuvo que avisar, vinieron, vieron y me dijeron cómo lo va a hacer. No, usted dígame cómo lo quiere. Como es, hágalo. Entonces, del capitel para abajo estaba quebrado, habían puesto aquel mosaico feo, espantoso, Sí. ¿verdad? Pero ahora ya con esto, pues quedó otra cosa. Cuando abrimos esta parte me decía la gente, oye, qué bonito te quedó, te aventaste. Le dije, no, hombre, estás loco, ¿yo cómo voy a hacer esta obra? Ahí ¿verdad? estaba escondido. Ya nomás. estaba escondido nada más. Antes venir a la cantina era como decir, otra vez fuiste a la cantina, Gilberto, ya te fuiste a emborrachar, ¿verdad? Casi había que mantenerlo en secreto. ¿verdad? ¿no? Y, No hay que- y no había que ahora ya reconocer. no. Antes andabas en bicicleta como una olvidada que hubo por aquí Sí. en 1957 y pues eras pobre, tomabas tequila y eras corriente. Y ahora tomas tequila, hombre, qué bárbaro, sí sabe. Ya pasaste al estatus de los que conocen. El tequila quedó en su nivel, Sí. que es muy bueno. Además prende muy bonito. Sí. Es con medida, ¿verdad? Y andas en bicicleta y pues, eres deportista, ecológico, No. ciclovía y hay que Moderno. cambiarlo. Así es. De las cosas que había originalmente, ¿se conserva algo? De lo que Casi tenía. todo. ¿Sí? A la barra no le hemos tocado nada. La contrabarra, que es preciosa, Todo, sí. todo. Las sillas esas sí son copias porque antes tenía 20, 25 sillas nada más. Esta es una mesa antigua, ¿verdad? Las otras, pues, es muy difícil que me las reparen. Yo cuando fui a Tonalá, a San Pedro, que quería sillas de esa naturaleza, nadie las pudo hacer. Sí. Es alambrón. Es el mismo Doblado, alambrón que ves, pero con cruzado, otro muelleo, sí. otro tipo de asiento muy cómodo. Asiento de Nadie madera. las pudo hacer. Estas me las trajeron del Estado de México. Y Se me hace prácticamente, esos son el único lugar donde las hay. Aguantan ¿verdad? mucho, aguantan mucho. Digo, y prácticamente son el único lugar donde las hay, así como estas, ¿no? Ve las películas que hay desde Pedro Infante Sí. y todas esas, sacan sillas de esta naturaleza. Tienes una caja también registradora. Tenemos una caja por ahí blanca que ahorita está gris. Sí. Por el medio ambiente, ¿verdad? Por cuando se fumaba, parece de plata, pero no lo es. Tiene un registro de 1904, se compró en 1925, tenemos la factura, cuando en esa época se pagaban con timbres, Sí. ¿verdad? Una letra manuscrita preciosa. Preciosa, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué año amplías tú? ¿En qué año fue Más o cuando? menos en el 2000. Ok. Fue un Sí. hitazo también, ¿no? Sí, había una papelería aquí al lado, Sí. al señor le fue mal, primero nos lo traspasó, luego se dio la ocasión de comprar el edificio y ahí es donde vimos toda esta clase de arcos y capiteles que había, ¿verdad? Entonces, pues verás que es muy bonito. No, es una ampliación que además descubrió estos Aquí ya son hay hermosos, ¿no? Ese enfrente, como nicho. puedes ver, eso estaba tapado, había unos cartones, Sí. no se veía, a nosotros se nos ocurrió poner la bicicleta, la Sí. gente le empezó a gustar. Y yo creo que acá hay otro arco, pero ya no le queremos mover. No vaya a ser que... viene siendo la continuación. Ah, pues sí, de tienes este. razón, podrá ser la continuación de ese. Puede ser que algún día descubramos ahí otro arco. No, yo creo que ya no le vamos a meter porque luego a dónde mando la barra, ¿verdad? Así es. Ahorita que tocaste el tema de la bicicleta, como todo lugar histórico tiene sus historias, unas míticas, otras reales. La bicicleta ha generado debates que si así, que si llegó así. Tú de primera mano, ¿qué supiste de esta bicicleta? Esta bicicleta estaba colgada en el vigitorio. Entonces cuando bajamos los cartones no sabíamos qué poner ahí. Claro, no estaba la cantera, porque Sí. esto ya fue en el 2000 cuando compramos el edificio. Estaba enjarrado
y mutilado el capitel. Se nos ocurrió poner la bicicleta. En el mandil se nos ocurrió poner la bicicleta. Entonces la cantina, mucha gente, sobre todo de fuera, la conoce como la de la bici. Sí. Le empezó a gustar, pero aquí al fondo hay un letrero que dice La Fuente, ¿verdad? Y pues una fuente con una bicicleta, pues no. Se llama La Fuente porque estando en Hidalgo, en una de las paredes había una pintura y era una fuente. Ah, ok. Por eso se llama La Fuente. Ese es el origen del nombre. Ey, ¿tú verás que nosotros en la calle no tenemos ningún letrero? No. Y la gente llega preguntando o viene gente de muchos países y ya sabe dónde está. Que es una maravilla tener un negocio donde la gente llega sin necesidad de tener un letrero ni de ningún tipo, ¿no? Cuando tú vas a otro país y no hablas otros idiomas, hay muchas veces que no te quieren entender, que se hacen, ¿verdad? Sí. Que no te quieren hablar. Pero sin embargo te viene un italiano, te viene un ruso, te viene un alemán, un argentino. Haces la lucha por entenderte con ellos, ¿verdad? Entonces cuando ves gente de muchos países y tú dices, hombre, pues qué bonito es esto, ¿no? Sí. Ahora, de la historia de la bicicleta, de las que se cuentan, ¿tú cuál das por buena? ¿Cómo llegó aquí? La verdad es que está olvidada. Era un ferrocarrilero que vino a tomar, venía muy servido, muy tomado, no le dieron servicio, don José era muy duro, ¿verdad? Porque ahorita te digo algo de los jóvenes. Entonces, nomás le dieron chance de ir al migitorio, se salió. Que estaba al fondo en aquel tiempo. Sí, aquí a un lado. Entonces lo buscaron por la placa. En ese tiempo era necesario tener placa. Así es. Como ahora les deben de exigir que traigan placa, porque es un vehículo y es tiene un responsabilidades, vehículo y como todo. responsabilidades. Sí, en aquel tiempo tenían placa las bicicletas y era normal que tuvieran. Y no la traías, había redadas de bicicletas. Sí. Yo, por ejemplo, vivía en la colonia moderna y en 8 de julio y Colón en una vueltita se ponían y quitaban montones de bicicletas, camiones como de un coche bicicletas. sin placa, igual. Un coche sin placa. Y entonces la deja aquí, la deja aquí, lo buscan, no vive en la dirección que tenía la tarjeta registrado, de circulación porque había un cliente de Hacienda aquí y ya. Eran súper honrados los cantineros anteriores. Hablo de los dueños de aquí y de otros lados también, ¿no? ¿Verdad? Porque lo esperaron. Bueno, la fecha ahí está. Ahí está todavía. Hay gente que llega y dice, oye, pues ese era de mi abuelo, de mi tío, de fulano, de perengano. Pues ya ahora sí hay. Ha llegado una muchacha inglesa, esa sí es mía, dice, porque era de mi abuelo. Pues es Raleigh. Raleigh, claro. Así es. Esa es la que más le puedo creer. Otra de las historias que se cuentan o mitos es de que ha habido intenciones del Congreso del Estado, porque para quien no sepa, estamos en la misma manzana del Congreso del Estado de Jalisco, de expropiar toda la manzana para ampliarse. ¿Esto alguna vez pasó realmente? Mira, la fuente llegó primero que el Congreso. Entonces es más probable que expropiemos el Congreso para ampliar la fuente. Yo creo que sí, ¿verdad? Todo el mundo, en algunas manifestaciones que ha habido por aquí, hemos tenido problemas porque los manifestantes se meten y dicen que hay un túnel de aquí al Congreso y que nosotros dejábamos entrar y salir a la gente. Que porque por dónde entraban ellos, pues porque llegan temprano a trabajar o salen tarde. Claro. Eso es otra cosa, ¿verdad? Le digo, ¿cómo crees tú que hay un unos túneles secreto, aquí, verdad? O decían también que había una ventanita donde les pasaban los tragos, también, ¿no? También, ¿verdad? Así es. Acá cuando abrimos el restaurante, sí nos encontramos un pozo bien ademado, con pozo de agua. Pozo de agua. Que ahí está todavía, está cuidado. Nosotros creímos que era un túnel. Sí, metimos una cámara, no se vio nada. Es un pozo de agua, que pero nada de túneles. Que lo tienes además conservado allí. Sí, ahí completamente. Está cuidado. Que es parte de esta misma finca. Así es. Inclusive todo, aquí había una farmacia en la esquina, unos departamentos, una cámara de comercio, una paletería, una ostionería. Que era todo el cuerpo de la finca esta. Yo no sé cómo en ese tiempo permitían desquebrajar todo un edificio fabuloso, ¿verdad? Fraccionar un edificio precioso que estaba aquí. Afortunadamente lo rescataron, cayó el Congreso, pero está primero la fuente. Así es. Eso es una Había un
un político que estuvo ahí, que compraba todo, no me recuerdo el nombre, cuando compró una mueblería que estaba aquí, no te Atrás, recuerdo. así, sí. Que hicieron el estacionamiento ahí. Y entonces, en ese tiempo hubiera podido ser, pero no lo hicieron, ya ahora es más No, difícil. ya ahora es prácticamente imposible que lo intenten. Ahí sí sería la madre de todas las manifestaciones. ¿Quién ha venido aquí? Personajes famosos, conocidos. Ha venido prácticamente toda la clase política jalisciense, periodistas. ¿Quién ha estado aquí? Bueno, mira, por ejemplo, yo te puedo decir que haya venido aquí, si vamos a hablar de política, pues estuvo aquí Castañeda. Jorge Castañeda. Cuando eran precandidatos o candidatos a la gobernatura de Jalisco, Arturo Zamora y Emilio González. ¿Verdad? En la época que 22 de abril estuvo aquí el gobernador interino Carlos Rivera Ceres. Me tocó estar aquí con él. Aquí es. Entonces, ha habido más políticos, desde diputados, presidentes municipales, gobernadores. Ramírez Acuña, es una familia, yo creo. ¿Verdad? Porque aquí hay una comunidad donde la mayor parte se saluda porque se conoce y aquí todo el mundo se cuida y cuida el lugar también, ¿no? Fíjate que la esposa de Javier Medina, sí. ¿tú te recuerdas? Cómo no, la maestra fallecida, sí. ¿Cómo se llama ella? La maestra Rimoldi. Bueno, cuando les prestamos a los periodistas, cuando no entraba la mujer, tuvieron ellos unas premiaciones en el Cultural Cabañas y me dijeron, préstame la fuente. Sí, cómo no. Entonces limpiamos muy bien, era solo este lado y ahí te caemos como a las 9. Una historiadora bastante culta. Entonces llega una mujer y me dice, yo estaba en la puerta, no me dijo a mí, pero yo lo oí. Fúchila, huele a pinol. Pues aquí quería que oliera. Si acabábamos de lavar. Claro. ¿Verdad? Que es otra cuestión que hay que decir aquí, muy limpio, Muy limpio. Llega la maestra y nomás se queda viendo y dice, ahora sí los entiendo a los hombres por qué se quedan en la cantina. Dice, buena música, buena charla, buena copa, buen ambiente. Sin embargo, llegas a la casa, dame para la renta, hay que pagar la colegiatura, te hablan en el colegio caras porque largas. tu hijo hizo esto. Y mira nomás cómo vienes, ¿verdad? Sí. Entonces dices, ¿por eso están aquí? Sí, y yo creo que sin duda 94 años no se duran. No es fácil, ¿no? ¿Has pensado cómo celebrar los 100 años? Bueno, si los llego, vamos a hacer algo muy bonito, Vamos a favorecer a toda la clientela que nos ha beneficiado todo el tiempo. Sí. Tenemos que hacer algo muy bonito, muy agradable, en etapas, porque si no, no cabría la gente. No, pues no haces meeting aquí en la plaza. Yeah. Sí, pues yo creo que es un festejo que muchos esperamos con ansia de que llegue. No falta mucho. No, pues estamos hablando de 6 años que se van muy rápido, un sexenio. Pero pues no sabemos, ahorita estamos, mañana quién sabe. Hemos aguantado sexenios, así que ¿por qué no aguantaríamos otro, no? Hey. Rogelio, muchas gracias por platicarnos la historia. Bienvenidos. Y por mostrarnos este magnífico lugar. Claro. Salud. Gracias, Gilberto. Salud. Adiós. Bueno, la recomendación de lectura para hoy es una recomendación, podríamos llamarlo de alguna manera, una recomendación sabrosa, porque estamos hoy recomendando este libro que es Cocinar, de Michael Pollan. Algunos que me están viendo tal vez que me conozcan saben que una de mis aficiones de lectura y de práctica, por supuesto, es el tema de la gastronomía. Y bueno, pues este libro es un libro bastante interesante porque lleva como subtítulo algo que nos da más referencia de él. Se llama Cocinar, una historia natural de la transformación, y nos hace una referencia entre histórica y contemporánea de lo que son las 4 formas que tenemos los seres humanos para transformar lo que nos da la naturaleza, lo que cultivamos a partir de la naturaleza, y cómo esta transformación la llevamos a nuestras mesas convertidas ya en platillos. Fundamentalmente son 4 capítulos, 4 grandes capítulos que son fuego, en el que por supuesto se habla del uso del fuego para cocinar. Normalmente
lo ligamos por supuesto al asado. Los seres humanos utilizamos el fuego para asar cosas. Y bueno, cuando habla en cada capítulo Pollan sobre estas técnicas, pues nos hace las referencias históricas, nos hace un repaso por cómo los seres humanos iniciamos a aplicar esa técnica, pero luego nos lleva a la vida actual, y por poner un caso en el tema del fuego, del asado, pues nos lleva a transitar por las técnicas del asado de los cerdos, estos que luego vemos con la piel dorada, crocante, y con la piel suave, de esta forma de asar que tienen en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, pues mientras nos van narrando todos estos procesos, por supuesto, a uno se le va haciendo agua a la boca de imaginarse todo lo que se está produciendo, o todo lo que nos está narrando Pollan en su transitar por cada una de estas técnicas. La segunda parte habla del agua. Recordemos que los seres humanos tenemos esta también técnica, nos gusta hacer caldos, nos gusta cocinar en el agua, en caldos, los productos que tomamos de la naturaleza. Y bueno, también en estos casos pues habla de estas tradiciones de potajes que hacemos por todo el mundo. Prácticamente no hay un lugar del mundo donde no haga este tipo de potajes con diferentes nombres, con diferentes acepciones, con diferentes ingredientes, pero bueno, narra precisamente esa técnica, y por supuesto nos lleva a hacer recorridos sobre gente que está haciendo cosas maravillosas en estos momentos con esta técnica. La cuarta parte se refiere al aire, y obviamente no deja de lado algo fundamental, que es el aire caliente en nuestros hornos, con lo que hacemos pan, con los que hacemos productos horneados. Y bueno, de igual manera hace un repaso histórico, y luego nos lleva al repaso contemporáneo de explicarnos cómo en esos momentos alguien en el mundo está haciendo cosas maravillosas con los hornos. Hay una cuarta parte, un cuarto capítulo que se refiere a la tierra, y aquí nos hace referencias, tal vez algunos conozcan estas tradiciones orientales de la fermentación dentro de la tierra, estas maravillosas ensaladas que se hacen fermentadas, en algunos casos también algunas carnes que se fermentan dentro o en técnicas subterráneas, aprovechando la humedad, las temperaturas de nuestros suelos. Y entonces con esto Pollan nos hace un recorrido por las diferentes técnicas que nos hemos creado los seres humanos para precisamente cocinar nuestros alimentos, para transformar esto. Y bueno, lo que nos hace una diferencia fundamental con el resto de las especies animales, el que nos hemos dado estas 4 técnicas para transformar lo que está en la naturaleza, y para facilitar ¿qué? Para facilitar el consumirlos cuando los necesitamos, que eso nos diferencia por supuesto de muchos animales. Y también, y no me refiero cuando nos animamos, cuando tenemos hambre, sino cuando nuestros horarios nos lo permiten, y también para facilitar la digestión de los mismos. Un librazo, realmente fue reconocido como uno de los grandes escritores por la revista Time, Michael Pollan, como uno de los escritores más influyentes contemporáneos. El libro se llama Cocinar, una historia natural de la transformación. El autor es Michael Pollan y lo publica la editorial Debate. Un librazo que vale la pena leer, y después de leerlo seguramente habrá que ir a comer. Pues se nos fue el tiempo, y espero que estos recorridos, que estos encuentros hayan sido de su agrado. Hemos recorrido lugares, espacios, personajes, hemos conocido, y bueno, como se lo ofrecí al principio, también hoy le tengo una recomendación. Hoy le tengo la aplicación, es Vivino, es una aplicación que si a usted le gusta el vino, si es conocedor o si es aficionado, o si apenas se quiere introducir al mundo de los vinos tintos, blancos, rojos, de los vinos rosados. Vivino es una muy buena aplicación porque le permite escanear las etiquetas de las botellas, conocer lo que otros usuarios, no expertos, no sommeliers, gente como uno, como cualquiera,
ha comentado o ha calificado a cada una de estas botellas para que usted tenga una guía de qué comprar, también tenga una guía de cómo andan más o menos los precios de cada vino y por supuesto también usted puede participar con sus opiniones, con sus sugerencias y con sus recomendaciones de vino. La aplicación se llama Vino y la verdad es que es muy útil si está usted interesado en el tema de los vinos de mesa. Así que le dejo la recomendación y con eso terminamos. Así como se lo he dicho, si este programa le gustó, pues recomiéndenos con sus amigos, con sus familiares, y si no le gustó, pues también recomiéndenos con sus enemigos. Le recuerdo mis redes sociales para estar en contacto. En Facebook estoy como Gilberto Página, así me encuentra en Facebook, y en Twitter es @Gilberto Pérez. Ahí podemos estar en comunicación durante toda la semana. Gracias por acompañarme.